este mensaje lleva por título Viendo lo que otros no ven. Yo quiero considerar lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 17 y verso 18. Dice, el apóstol Pablo habla y se refiere de la siguiente manera y dice, porque esta tribulación momentánea o porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Voy a volver a leer esto. Para los que no se conectaron así al instante y pasaron por alto el título, en esta hora, siendo las 9:35 de la mañana, gloria al Señor aquí en Chile, gloria al Señor en su programa Despertando tu Espíritu, queremos compartir esta palabra que hemos titulado Viendo lo que otros no ven, viendo lo que otros no ven. Vamos a considerar 2 de Corintios capítulo 4, verso 17 y verso 18, y la Biblia dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Me llama la atención esta expresión de Pablo porque Pablo le está hablando a una iglesia que estaba siendo golpeada. Pablo le está hablando a una iglesia que estaba siendo probada. Pablo le está hablando a una iglesia que estaba pasando por momentos de tribulación, de prueba. Y la Biblia enseña que Pablo comienza a hablarles y comienza a decirles que ellos no fijen su mirada en las cosas que se ven. Y eso parece imposible porque las cosas que se ven porque son visibles. Pero Pablo le está diciendo, no fijen su mirada en lo que están viendo ahora, sino más bien fijen su mirada en lo eterno. No fijen su mirada en lo que están viendo ahora, porque lo que tú y yo podemos ver ahora, eso no define nuestro futuro, eso no define nuestra eternidad. Vamos, que alguien diga amén en esta hora. Pablo le está diciendo a esta iglesia, a la iglesia de los Corintios, una iglesia que estaba siendo probada, una iglesia que estaba pasando por momentos críticos, difíciles, complejos. Pablo le dice, ustedes por favor no pongan su mirada en las cosas que se ven, sino más bien necesito que ustedes miren mucho más allá de la prueba que ustedes observan. Necesito que ustedes miren mucho más allá de la prueba que ustedes ven, de la prueba que ustedes están viviendo. Necesito que miren mucho más allá. Lo dije al principio, porque nosotros somos el pueblo del libro, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo que ha recibido una palabra de parte de Dios. Y nosotros no podemos ver las cosas como cualquier mortal, porque nosotros tenemos lo que la Biblia le llama las arras del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos una marca en nuestra alma, en nuestro espíritu, que el mundo no tiene. Que mientras el mundo no conozca a Cristo, mientras la gente inconversa no se arrepienta, no lo puede tener. La gente del mundo tiene una visión muy diferente de la vida a la visión que tienes tú, a la visión que tengo yo. Por eso Dios, a la altura de este mensaje, con esta palabra, Dios nos demanda que nosotros podamos ver las cosas de una manera diferente. Porque nosotros tenemos un espíritu diferente. La Biblia le habla o le llama el espíritu superior. La Biblia enseña que Daniel en una oportunidad se presenta frente a los sátrapas, frente a los magos, frente a los sabios. Estaban buscando un hombre que tuviese la capacidad de poder interpretar sueños, visiones. Estaban buscando un hombre que tuviese la capacidad que los hombres de esta tierra no tuvieran. Y la Biblia enseña que encontraron ¿a quién? A Daniel. Y toda la gente, el mundo secular, la gente reconoció que Daniel tenía sobre sí un espíritu superior.
Daniel tenía sobre sí un espíritu superior, un espíritu que no se comparaba al espíritu de los magos, de los astrólogos. ¿Por qué? No se podía comparar, era incomparable. ¿Por qué? No había rango de comparación, por algo sencillo, porque el espíritu que Daniel tenía era un espíritu superior. Era un espíritu superior. Y de la misma manera, la iglesia de Cristo tiene en su vida, en su ser, es portadora de un espíritu diferente y un espíritu superior. Usted y yo tenemos un espíritu superior. Eso se llama Espíritu Santo. Vamos, que alguien diga amén a eso. Eso se llama Espíritu Santo. Lo voy a volver a decir. Eso se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en tu vida, habita en tu casa, habita en tu familia. ¿Por qué? Porque eres hijo, hija de Dios. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor. Todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que ha sido alcanzado por el poder de Dios, tiene en su vida sobre sí un espíritu superior. Por lo tanto, Dios nos demanda a que nosotros veamos las cosas de una manera diferente. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y me llama la atención lo que Pablo le dice a esta iglesia que estaba siendo probada. La iglesia de los Corintios estaba pasando por un momento de adversidad. La iglesia de los Corintios estaba pasando por un momento de prueba, de tribulación. Y Pablo le habla a esta iglesia y le dice: no vean la prueba como una desgracia o el fin de su existencia. Mira qué tremendo eso. Yo sé que hay gente que está pasando por momentos críticos ahora. Y esta palabra es para ti. Y hay gente que hoy, en el hoy, estás viviendo el mejor tiempo de tu vida. Pero el día de mañana vas a padecer, vas a vivir momentos difíciles. Y esta palabra, ruego a Dios que esta palabra quede grabada en la tabla de tu corazón, porque el día de mañana te va a servir. Dios nos demanda, mediante el título de este mensaje, de este sermón, viendo lo que otros no ven. Toda persona que ha recibido el poder de Dios en su vida, toda persona que ha recibido la presencia de Dios en su vida, nosotros, le hablo a la iglesia en esta hora, tenemos que ver las cosas de una manera diferente. Tenemos que ver las cosas de una manera diferente. Tenemos que ver mucho más allá de la punta de nuestras narices. ¿Por qué? Lo dije al principio, porque nosotros tenemos un espíritu diferente. Nosotros tenemos un espíritu superior. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos, que alguien diga amén a eso, por favor. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, que mora abundantemente en nuestra vida. Se supone que en esa parte tenías que decir amén. La palabra de Dios mora en nosotros abundantemente. Dios mío, nadie se está gozando en esta hora. La palabra de Dios debe morar abundantemente en nosotros. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento difícil, el momento complejo en el cual lo único que te va a sustentar será la palabra de Dios. La palabra de Dios. La iglesia de Corintios estaba pasando por un momento crítico difícil y viene la palabra de Dios. Cada vez que un hombre está pasando por un momento difícil, la palabra de Dios vendrá a tu corazón. La palabra de Dios, la voz de Dios, la palabra del Señor. El único que puede sustentarte es Dios. El único que puede fortalecerte es Dios. El único que puede respaldarte es Dios. El único que puede sacarte de ahí es Dios. La palabra de Dios llega en el momento preciso. La palabra de Dios llega en el momento, en el tiempo señalado, determinado. La palabra de Dios viene a despertar nuestro espíritu. La palabra de Dios viene a sacarnos, como dice el salmista, del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Hay vidas que se han sentido así. Hay vidas que me están escuchando que se han sentido de esa manera. Pastor, yo me siento en el pozo de la desesperación. Yo siento que mis pies, mi cuerpo, todo mi ser se está hundiendo cada vez más en el lodo cenagoso. Pero no te preocupes, viene la palabra de Dios a decirte: tú necesitas ver las cosas de una manera diferente. Tú necesitas ver las cosas que estás viviendo, que vas a vivir, que has vivido, de una manera diferente. Pablo le dice a la iglesia: necesito que ustedes no vean la prueba como una desgracia
o el fin de su existencia, sino más bien necesito que ustedes vean la prueba como el medio que Dios está utilizando para hacerles crecer. Necesito que ustedes no vean la prueba como una desgracia o como el fin de su existencia, sino más bien necesito que vean la prueba, la aflicción que están viviendo, como el medio que Dios está utilizando para hacerles crecer. Dios permite que nosotros, que usted y yo, pasemos por momentos de prueba, de aflicción, de dificultad, con un solo objetivo, para que usted y yo podamos crecer, podamos desarrollarnos. Por eso que es importante que nosotros podamos considerar esta palabra. Esta palabra lleva por título, viendo lo que otros no ven. Viendo lo que otros no ven. Viendo lo que otros no ven. Todos nosotros en algún momento estaremos viviendo momentos difíciles, críticos, complejos. Pero es importante que nosotros aprendamos, mire, oiga bien eso, aprendamos a ver las cosas de una manera diferente. El mundo cae en desesperación, en crisis por cualquier cosa, pero la iglesia no, porque la iglesia tiene la visión de Dios. La iglesia de Cristo puede ver mucho más allá de la punta de sus narices. La iglesia de Jesucristo puede ver mucho más adelante del muro que te impide ver. La iglesia de Cristo puede ver mucho más allá del obstáculo. La iglesia de Cristo, cuando mira en fe, puede ver mucho más allá del problema. Porque podemos tener la certeza que algo superior hay después del obstáculo. El obstáculo, el problema, la dificultad no es el momento en el cual vas a perecer, sino más bien es el momento que Dios ha separado, ha determinado para hacernos crecer. Y me llama la atención lo que Pablo dice en el verso 17. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Donde la gente estaba viendo tribulación, prueba, crisis, aflicción, Pablo está viendo un más excelente y eterno peso de gloria. Mira qué diferente es la óptica de un hombre de Dios a la óptica de un hombre que no ha conocido a Dios. Pablo está instruyendo a la iglesia, les está despertando el espíritu con una palabra. Porque la gente estaba a punto de retroceder, a punto de dejarlo absolutamente todo. La gente probablemente, como muchos en algún momento lo han hecho, estaban cuestionando a Dios, estaban diciendo, ¿qué pasa que Dios no me responde? ¿Qué pasa que Dios no se da cuenta que yo estoy en este proceso? ¿Acaso Dios me abandonó? ¿Acaso Dios me dejó? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? Y Pablo viene con esta palabra a despertar el espíritu de esta gente y les dice, quiero que sepan que esta leve tribulación, incluso Pablo usa este término, esta frase. La frase es la siguiente, o la palabra, usa esta palabra tan sencilla, dice, porque esta leve tribulación. Mira, yo no sé qué es lo que piensas tú respecto a la tribulación que estás viviendo, respecto al problema que estás viviendo, pero Pablo le llama a la tribulación que estaban viviendo los corintios, les llama que es una tribulación leve. Es una tribulación leve. Mire, yo me acuerdo años atrás, yo hablaba con un hermano en la congregación. Ya no está con nosotros el hermano, está en otra ciudad, tengo entendido. Y este hermano hablaba conmigo porque él venía de un mundo de la droga. Estuvo mucho tiempo cautivo de la droga. Y tenía algunos problemas familiares producto de la droga, porque él después se acercó a Jesucristo y se daba cuenta que la familia, en cierta medida, como que no le creían a él, que él efectivamente había cambiado. Y él tenía problemas más que nada familiares, porque la gente, su familia, en cierta medida le había cerrado las puertas del hogar. No confiaban en él, porque muchas veces él había querido levantarse y después volvía a caer. Pero en esta oportunidad era diferente, porque él había conocido a Cristo. El problema es que no había logrado la confianza de su familia.
Y en una oportunidad, en sus comienzos de su vida cristiana, se le ocurrió ir a un lugar donde daban como terapias emocionales para estas personas que han estado en algún momento con problemas de drogadicción, con problemas de alcoholismo. Y lo sentaron en un lugar, en un círculo, donde había muchas personas en semejante situación. Gente que tenía problemas de droga, gente que tenía problemas con psicotrópicos, gente que tenía problemas de alcohol, de diferentes asuntos, todo lo que tenía que ver con algún vicio, algún problema de droga. Y este hermano se sentó ahí en un círculo y comenzaron a darle la oportunidad a cada uno de ellos. Comenzaron a darle la oportunidad a cada uno de ellos para que contase cuál era la razón por la cual habían llegado ahí. Y repito, este hermano sencillamente había ido porque tenía cierta incomprensión de su familia y obviamente en el pasado había estado sumido en la droga, pero Cristo lo había sacado de ahí. Y este hermano asistió a ese lugar. Él me contó esta experiencia y él fue a este lugar y estuvo ahí y la gente comenzó a hablar, la gente comenzó a dar su punto de vista, la gente comenzó a dar su testimonio, mucha gente que él no conocía, gente secular obviamente, gente que venía del mundo. Y daban su testimonio. Y este hermano me contó a mí que cuando escuchó a uno o dos varones, mujeres que hablaban, que contaban su experiencia, este hombre se paró inmediatamente de ese lugar y se fue y nunca más volvió ahí. ¿Y por qué? Porque este hermano se dio cuenta que los problemas que él estaba viviendo no eran nada comparados a los problemas que otras personas tienen. Sin lugar a dudas, este hermano me dio a entender y me dijo: pastor, yo me di cuenta que me estaba ahogando en un vaso de agua. Porque muchas veces la gente piensa que tiene un tremendo problema, pero en realidad el problema que tiene es leve, es mínimo. Dios mío, no se está gozando la iglesia con este mensaje en esta hora. Hay gente que no se está gozando. Vamos, di amén en esta hora. Alaba la gloria del Señor, por favor. Y me llama la atención la experiencia de este hombre porque se paró, sencillamente dijo: no, yo no puedo estar ahí. Yo pensé que tenía problemas, yo pensé que tenía aflicciones, yo pensé que estaba pasando un momento crítico, pero al escuchar a esta gente me doy cuenta que realmente esta gente sí que tiene problemas, pero los problemas que yo estoy viviendo no son nada comparados a los problemas que otros están viviendo. Y me llama la atención la expresión de Pablo, porque Pablo no está minimizando la aflicción, el problema que estaban viviendo los corintios, sino que Pablo les está hablando con la realidad con la cual un hombre de Dios tiene que hablar. Porque muchas veces hay gente que dice: yo espero que el hermano al cual yo le cuento mi problema se ponga en mi lugar y llore conmigo. Pero si hay algo que tú necesitas, es que alguien te ponga los pies en la tierra. Porque muchas veces hay gente que se está ahogando en un vaso de agua, literalmente. Hay gente que se está ahogando en un vaso de agua. Pero realmente hay problemas, hay situaciones que sin lugar a dudas son graves, pero hay otros que son leves, hay otros que son mínimos. Y qué tremendo es cuando un hombre o una mujer de Dios viene ante ti y te dice: necesito que entiendan lo siguiente. Necesito que entiendan lo siguiente. Dios tiene el poder para librarte de pruebas, de tribulaciones. Pero entre paréntesis quiero decirte que la prueba que estás viviendo es leve. Comparado a las dificultades, problemas, problemáticas, aflicciones que otros están viviendo, o que otros han vivido, o que yo mismo he vivido, tu prueba es leve. Y lo que estás viviendo, sea leve, sea pequeño, sea mediano o sea grande, tienes que comprender que esta leve tribulación momentánea, sea cual sea el tamaño de tu prueba, sea cual sea el tamaño de tu aflicción, Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, también añade la palabra momentánea. Yo no sé si el problema que estás viviendo es leve, es mediano o es grande, demasiado grande. Pero aunque sea leve, mediano o grande, es momentáneo. Es momentáneo, es decir, tiene fecha de expiración. Tiene fecha de expiración. Tiene fecha de término.
No toda la vida vas a estar así. En algún momento se va a acabar el problema que tienes. En algún momento se va a terminar la aflicción que tienes. Vamos, di amén, por favor. En algún momento el problema, la tribulación, la crisis que estás pasando, sea leve, sea mediana o sea grande, se va a terminar. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce. Mira qué tremendo. Y Pablo utiliza también esta palabra, produce, habla de producir, de producción. Es decir, que la leve tribulación o la mediana tribulación o la gran tribulación que estás viviendo, porque hay gente que se siente que está en la gran tribulación, que el problema que estás viviendo nadie en esta tierra lo ha vivido. Mira, hay gente que se siente más probada que Job. Dios mío. Hay gente que nos está gozando con este mensaje en esta hora. Dios bendiga a toda la audiencia que se conecta. Bienvenidos al programa Despertando tu Espíritu. Dios en esta hora, a través de la palabra de Dios, viene a despertar nuestro espíritu. Viene a despertar nuestro espíritu. Viene a despertar nuestro espíritu. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce. Es decir, que hay gente que dice, Dios mío, la prueba que estoy viviendo me va a quitar todo lo que tengo. Nunca más volveré a ser el mismo. ¿Qué va a ser de mí ahora? Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce. Es decir, que vas a ganar, no vas a perder. Sientes que estás perdiendo, pero en realidad Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, la prueba, la tribulación que estás viviendo no te va a restar, sino más bien va a provocar en ti un crecimiento, un desarrollo, una expansión. Anota esa palabra, por favor. Va a provocar en tu vida una expansión. La voy a volver a decir para los que se enojaron. Va a provocar en tu vida una expansión, un crecimiento. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El problema es que a muchos de ustedes se les ha olvidado que en algún momento han orado diciendo, Señor, yo quiero que me uses. Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero avanzar. Señor, yo quiero ver tu gloria. Y para crecer, avanzar y ver la gloria de Dios necesitas pasar por pruebas, tribulaciones, procesos, adversidades. Porque el día de mañana, ¿qué rayos vas a contar si no tienes el porte, los pantalones y la falda para poder sobrellevar tus pruebas y tribulaciones confiando en Dios? Vamos, levanta la mano y adora a Dios en esta hora. Dale palmas de alabanza al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué rayos vas a contar el día de mañana si no tienes la capacidad de poder soportar las pruebas, tribulaciones que Dios te permite experimentar? Pablo le llama a la prueba que estaban viviendo ellos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el verso 18 dice, no mirando las cosas que se ven. Ahí está el problema. Ustedes no tienen que mirar las cosas que se ven. Pero pastor, es que yo cuando abro mis ojos veo, obviamente. Pero Pablo dice, no mirando las cosas que se ven. No pongas tu mirada en lo que estás observando. No pongas tu mirada en las cosas que se ven, en los problemas, en las adversidades. Tienes que mirar un poco más allá, mucho más allá del problema. Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven. Pablo nos está haciendo un llamado a mirar con fe. Pablo nos está haciendo un llamado a mirar con fe. Pablo nos está haciendo un llamado a mirar con los ojos de la fe. A mirar mucho más allá de la punta de nuestras narices. Pablo nos está haciendo un llamado a eso. Pablo nos está haciendo un llamado a que podamos mirar un poco más allá. La prueba que estás viviendo no es tu final, dice Pablo.
El problema que estás viviendo no es tu final, es tu principio. La prueba que estás viviendo, Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, no es tu final, es tu principio. Vas a crecer a raíz de eso. Te vas a desarrollar a causa de eso. La prueba que estás viviendo no es tu final, es tu principio. Es el medio, es la plataforma que te va a catapultar. Dios mío, anota esa palabra y busca después su significado. Lo que estás viviendo, lo que va a provocar en tu vida es que te va a catapultar. Anótalo y busca el significado después más adelante. Lo que estás viviendo, lo que va a provocar en ti será un crecimiento, un desarrollo, una expansión. Dios necesita que nosotros pasemos por eso. Yo desde mis primeros años de convertido leía, observaba los testimonios de los grandes hombres de Dios. Y los grandes hombres y mujeres de Dios, todos ellos tuvieron que pasar por momentos críticos, complejos, difíciles. Uno de los hombres que yo me recuerdo en este momento, por ejemplo, es el reverendo Luis M. Ortiz, el fundador de lo que hoy conocemos como el Movimiento Misionero Mundial. En su historia se señala que ellos, cuando fueron enviados por Dios a la obra, ellos vivieron un momento de escasez tan grande que ellos tuvieron que vender su ropa para poder sustentarse. Quizás tú dices, bueno, eso no es tan grave. No, es solamente una de la parte de una de las muchas historias y vivencias que ellos tuvieron que experimentar. ¿Cómo es posible que un gran hombre de Dios, que un hombre que años más adelante iba a ser el fundador del movimiento misionero mundial, un hombre reconocido mundialmente, un hombre que tiene una palabra con un peso extraordinario, con una gloria de Dios extraordinaria, cómo es posible que Dios haya permitido que él y su esposa, o su esposa y él, tuviesen que vender su ropa para poder alimentarse, para poder comer? Ellos predicaban y cuando llegaban a su casa no tenían nada que comer, entonces tenían que escoger la ropa. Bueno, estoy dispuesto a quedarme solamente con esta chaqueta, voy a vender las otras dos que tengo, las otras dos que me quedan. Dios los llevó a ese límite, Dios los llevó a esa miseria, Dios los llevó a esa crisis, a ese momento adverso. ¿Para qué? Para mostrar su gloria en ellos. Porque hay algo que Dios hace en la vida del hombre. Es que Dios, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad del hombre. Cuando un hombre se siente débil, entonces el poder de Dios se manifiesta. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, lo que va a provocar no será tu final, no será tu extinción, sino más bien será un mayor peso de gloria, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si hay algo que tenemos que entender en esta hora, es que tenemos que mirar más adelante. ¿Te imaginas tú este hombre llamado Luis M. Ortiz, el fundador del movimiento misionero mundial, hubiese dicho, no, de esta manera no se puede servir a Dios, me vuelvo a mi casa? Pero este hombre era visionario. Si hay algo que necesitamos todos nosotros, es tener visión de Dios, es ser visionarios, es mirar más adelante. Este hombre sabía, tenía la convicción de que algo Dios iba a hacer, viendo lo que otros no ven. Tú tienes que caminar en esta tierra viendo lo que otros no ven. Tú tienes que caminar en esta tierra viendo lo que otros no ven. Tú tienes que moverte por las calles viendo lo que otros no ven. Tú tienes que predicar la palabra viendo lo que otros no ven. Tú tienes que desarrollar tu ministerio viendo lo que otros no ven. Estimado pastor, ministro, tú tienes que enseñar la palabra viendo lo que otros no ven. Tú tienes que llevar la palabra a otra ciudad, a una población, a otra plaza, viendo lo que otros no ven. Quizás la gente te va a criticar y van a decir, pero ¿cómo es posible que este hombre predique así? Ni parlante tiene para predicar, ni micrófono tiene. Lo que pasa es que tú estás viendo lo que otros no ven. Tú estás viendo lo que otros no ven. Necesitamos ver lo que otros no ven. Necesitamos ver mucho más adelante del conflicto, mucho más allá de la prueba, mucho más allá de la aflicción. Necesitamos ver lo que otros no ven. ¿Qué hubiese pasado si Luis M. Ortiz
el fundador del movimiento misionero mundial, en los momentos de sus pequeñeces, de su aflicción, de su prueba, de su adversidad, sencillamente lo hubiese dejado todo? ¿Quién hubiese sido el fundador entonces del movimiento misionero mundial? Pero este hombre miraba mucho más allá. Vine a decirte, hombre de Dios, necesitas mirar mucho más allá. Vine a decirte, mujer de Dios, necesitas mirar mucho más allá. Tienes que mirar mucho más allá. No enfoques tu mirada en el problema que tienes en el presente, sino más bien enfoca tu mirada en cómo Dios te sacará de ahí y cómo podrás el día de mañana dar testimonio de que Dios suple, de que Dios levanta, de que Dios liberta, de que Dios vivifica, de que Dios fortalece, de que Dios llega en el momento determinado y que Dios, mediante su Espíritu Santo, es nuestro mejor maestro. Dios está altamente preocupado en enseñarnos. Dios está altamente preocupado en enseñarnos, en darnos crecimiento. La Biblia enseña que en una oportunidad, cuando Marta y María le envían un mensaje al Señor Jesucristo, le dicen: Señor, Lázaro, tu amigo al que amas, está gravemente enfermo, por favor ven a visitarlo. Y me llama la atención lo que hace Cristo, porque Cristo sencillamente dice: no lo voy a visitar. Esta vez no lo voy a visitar. Porque tienes que saber que aunque Dios es todopoderoso, aunque Dios es grande en amor, en misericordia, Dios no es tu empleado. Y número 2, Dios sabe muy bien lo que Él hace. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en la providencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la providencia de Dios. Anota esa palabra y le busca después el significado: providencia. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la providencia de Dios. Tenemos que aprender a confiar en eso. Tenemos que aprender a confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida, en que Dios tiene el control de nuestra economía. ¿Te has puesto a pensar lo siguiente? Y es que la Biblia enseña que Dios a las aves del cielo las sustenta, las alimenta. Y las aves del cielo no tienen preocupación en cuanto a de dónde rayos va a salir su alimento. Sencillamente Dios les provee del alimento. De la misma manera nosotros deberíamos tener la convicción de que Dios está preocupado de nosotros, porque la Biblia enseña que de la misma manera como Dios se preocupa de las aves del cielo, cuánto más Dios se va a preocupar de nosotros, cuánto más Dios se va a preocupar de nosotros. En estos tiempos que estamos viviendo, sin lugar a dudas, hay mucha gente que tiene carencia de fe. Hay gente que tiene carencia de fe. Dicen que tienen fe, pero en la práctica no la tienen. Uno de los grandes desafíos en cuanto a nuestra fe es la ofrenda, el diezmo, las primicias. Lo voy a volver a decir, uno de los grandes desafíos respecto a nuestra fe, a nuestra confianza y dependencia de Dios, es la ofrenda, es el diezmo y son las primicias. Porque la gente solamente ofrenda cuando le sobra el dinero. La gente solamente diezma cuando le sobra el dinero. La gente solamente entrega primicias cuando le sobran los alimentos. Pero qué diferente es la gente que se movió en fe. ¿Cuántos ejemplos hay de eso en la Biblia? Y tú los conoces muy bien. Gente que cuando tenía lo último que tenía, prefirió darlo a Dios. Y Dios, al ver la fe de esa gente, Dios los bendijo de una manera sobrenatural, poderosa. ¿Por qué? Porque esta gente vio mucho más allá. Esta gente no solamente vio el dólar que le quedaba, el peso que le quedaba, la moneda que le quedaba, la última moneda que le quedaba, sino que vieron mucho más allá. Dijeron: con lo último que tengo voy a honrar a Dios. Es más seguro honrar a Dios que quedarme con este dinero que no me pertenece. Dios mío, a alguien le prediqué en esta hora. Es más seguro, dije, es más seguro honrar a Dios con lo último que tengo que quedarme con esto, pensando que en esto alcanzaré mi seguridad. Por eso que hay gente que vive de pobreza en pobreza, de necesidad en necesidad.
de tormento en tormento y dicen, mi economía nunca avanza, nunca me alcanza. Este mes tuve problemas y el próximo mes también vas a tener problemas. ¿Cuándo va a ser el día en que le vas a creer a Dios? ¿Cuándo va a ser el día en el cual vas a creerle a Dios? A alguien le estoy predicando en esta hora. ¿Cuándo va a ser el día en el cual le vas a creer a Dios y vas a confiar plenamente en Dios? Repito, siento en esta hora, me avisan por interno que necesito repetirlo. Oh, gloria, necesito repetirlo. Hay 3 pruebas o 3 momentos en los cuales nosotros podremos probar nuestra fe. O 3 elementos. Número 1, a través de la ofrenda, del diezmo y la primicia. Cuando tú ofrendas, estás diciéndole a Dios, Señor, esto que yo tengo, este dinero que tú me has dado, reconozco y sé que me lo diste tú. Tú eres el dueño del oro y de la plata y yo quiero honrarte con lo que tengo. Cuando tú diezmas, tú le estás diciendo a Dios, Señor, este dinero que tú me has entregado, la provisión de este mes que tú me has dado, yo te voy a dar esta parte a ti, la devuelvo a ti para honrarte en señal de honra, en señal de sumisión, en señal de fe a tu palabra, porque todo lo que he logrado depende de ti. Esta primicia que yo entrego es una pequeña muestra de lo que tú me has dado en este mes. Yo te voy a honrar. Pero hay un tema muy interesante, que muchas veces la gente está acostumbrada a ofrendar cuando le sobra, a diezmar cuando le sobra y a dar primicias cuando le sobran. Por eso que hay gente que está sumida en un hoyo económico, en un pozo económico. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Pero cuando un hombre comienza a creerle a Dios, cuando un hombre ve mucho más allá, dice, Dios mío, llegamos a fin de mes y es lo último que tengo. Tienes 2 opciones. ¿Honras a Dios o te aferras a lo último que tienes? Tienes 2 opciones. ¿Honras a Dios o te aferras a lo último que tienes? Yo creo que la respuesta la tienes tú. ¿Qué será mejor? ¿Quedarse con lo último que tienes o honrar a Dios? Le estoy predicando a la iglesia, no le estoy predicando a gente mundana en esta hora. Le estoy predicando a gente que ha recibido el Espíritu Santo, a gente que sabe lo que significa. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, porque Job tuvo una experiencia con Dios. O sea, yo le estoy predicando a gente cristiana. Le estoy predicando a gente que sabe y entiende lo que significa vivir por fe, y que entiende el porte y el tamaño del Dios que tiene. Y la Biblia enseña que Marta y María en una oportunidad le envían un mensaje al Señor y le dicen, Señor, tu hermano o tu amigo Lázaro está gravemente enfermo, necesito que lo vengas a visitar. Y me llama la atención la respuesta de Dios, porque no siempre la respuesta de Dios será la que tú esperas. La respuesta de Dios no siempre será la que tú esperas. La respuesta de Dios no siempre será la que tú esperas. La respuesta de Dios será la correcta. Y Dios decidió, Jesucristo decidió y dijo, no voy a ir a verlo, voy a esperar a que se muera. Mira qué tremendo es Dios. Cristo dijo, no, yo no voy a ir a verlo, porque si voy a verlo, lo más probable es que lo sane, pero yo no quiero sanarlo, quiero esperar a que se muera. Voy a esperar a que Lázaro se muera, voy a esperar a que Lázaro se muera. Cuando se muera voy a aparecer yo. Dios mío, voy a esperar a que Lázaro se muera y cuando se muera voy a llegar. Y 4 días más tarde Cristo llegó y Lázaro estaba muerto, bien muerto. Se lo estaban comiendo los gusanos ya. Y la Biblia enseña que Marta y María llegan ante la presencia del Señor y le dicen, Señor, si tú hubieses estado aquí antes, te aseguro que mi hermano Lázaro no estaría muerto. Y Cristo le responde, mujer, ¿cuántas veces te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? Y el que esté muerto y crea en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Cuántas veces te he dicho, mujer, que yo soy la resurrección y la vida? ¿Cuántas veces te he dicho que todo aquel que crea en mí, en mi poder, verá la gloria de Dios en su vida? ¿Escuchaste ese término? Cristo dijo, verás la gloria de Dios. Todo aquel que crea en mí verá la gloria de Dios. Mujer, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Estamos predicando bajo el tema viendo lo que otros no ven. Viendo lo que otros no ven. ¿Por qué hay gente que no ve resultados positivos en su vida? Porque no has visto o no estás con esa visión que Dios te demanda. Nosotros tenemos que ver lo que otros no ven. Y para poder ver lo que otros no ven, necesitas lo que dijo Cristo. Cristo dijo que necesitas fe. Cristo dijo que necesitamos fe. Cristo le dice a esta mujer, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El problema es que hay gente que no ve nada, porque te falta creer. El problema es que hay gente que no ve nada y no verá nada hasta el día en que decidas creer. Cristo le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea que la única opción que tienes para ver la gloria de Dios es que puedas creer. Es que puedas creer, es que puedas creer. Y la Biblia enseña, Marta y María le envían un mensaje al Señor. Y Cristo le está diciendo a Marta y María, ustedes no tienen que poner su mirada en las cosas que ven, sino que ustedes tienen que ver las cosas con fe. Y Cristo añade y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para la muerte, no es para muerte, sino más bien para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para la gloria de Dios. Marta estaba viendo algo muy diferente a lo que Cristo podía ver. Y ese problema se arrastra hasta el día de hoy. Y es que Dios tiene una visión de las cosas. El problema es que nosotros muchas veces, a causa de nuestra ausencia y carencia de fe, no estamos viendo las cosas como Dios quiere que las veamos. Y Dios en esta tarde nos hace un llamado a que podamos ver las cosas con la óptica de Dios. Pablo le dice a la iglesia en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17 al verso 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y usted conoce la historia referente a Lázaro. Jesucristo sencillamente se paró fuera del sepulcro y le hizo un llamado a Lázaro, a este hombre que estaba muerto. Marta y María, cuando escucha al Señor decir, quiten la piedra, Marta le dice, Señor, por favor, ¿cómo vas a solicitar que quiten la piedra? Mi hermano lleva 4 días en el sepulcro. Mi hermano Lázaro hiede, se está pudriendo. No abran esa piedra. No corran esa piedra, no la quiten, por favor. Mi hermano se está pudriendo. Y Cristo le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Necesitamos en esta hora tener la fe, la confianza, la convicción de que Dios tiene el control de nuestra vida, de que Dios tiene el control de nuestra casa, de que Dios tiene el control de todas nuestras áreas de nuestra vida, de que Dios tiene el control de nuestra vida. Y necesitamos entender de que pase lo que pase, vivamos lo que estemos viviendo, nosotros tenemos que ver mucho más allá de la punta de nuestras narices. La Biblia enseña que Cristo abre su boca y dice, Lázaro, sal fuera. Y este hombre que estaba muriendo, o más bien dicho, este hombre que estaba muerto, estaba pudriéndose adentro, sencillamente se puso de pie y resucitó por el poder de Dios. Marta no podía ver eso, María tampoco, el pueblo tampoco, pero Dios había visto eso. Dios había visto eso. En esta hora Dios nos hace un llamado a que nosotros podamos ver
las cosas de una manera diferente. Dios nos hace un llamado a que nosotros cambiemos nuestra visión. Muchas veces vemos las cosas, los problemas, las dificultades como cualquier mortal de esta tierra. Muchas veces nosotros vemos los problemas, las adversidades como cualquier hombre de esta tierra, pero necesitamos en esta hora ver las cosas con los ojos de la fe. Necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Por eso el mensaje en esta hora se llama Viendo lo que otros no ven. Nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos esa facultad para ver las cosas como otros no las pueden ver. Vamos, levanta la mano y adora a Dios. Yo quiero orar en esta hora por cada vida que ha escuchado esta palabra. Yo quiero orar por cada vida que ha escuchado esta palabra. Yo sé que hay gente que está viviendo momentos críticos complejos. Hay gente que está enfrentando una prueba leve, una prueba quizás mediana, una prueba muy grande. Pero tienes que tener la certeza que Dios en esta hora quiere enseñarte, quiere enseñarnos a que podamos ver lo que otros no pueden ver. Tienes que ver mucho más allá del problema. Tienes que ver mucho más allá de la dificultad. Tienes que ver mucho más allá del conflicto que estás viviendo. Tienes que ver mucho más allá de la crisis que estás pasando. Dios quiere que todo lo veamos con los ojos de la fe. Algo Dios va a hacer en medio del conflicto que estás pasando. Algo Dios va a hacer en medio de los problemas económicos que estás viviendo. Algo Dios va a hacer en medio de la enfermedad que estás pasando. Algo Dios va a hacer. Sencillamente tienes que ver mucho más allá, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de nosotros. Padre, en esta hora yo oro por cada vida, Señor, que en esta hora se ha conectado con nosotros a través de este programa. Yo oro, Señor, por cada vida, cada casa, cada familia que en esta hora se conecta. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que sintonizan este programa día tras día. Gracias, Señor, por aquellos que comparten, Dios mío, este programa, esta transmisión. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y tiene el poder para, Dios mío, levantar, vivificar, fortalecer y cambiar nuestra óptica de las cosas que estamos viviendo. Hoy en esta hora, Señor, tú nos hablas de manera clara y tú estás buscando un pueblo, Señor, que te honre, que te adore, a pesar de los conflictos, problemas, situaciones que podamos estar viviendo. Gracias, Padre mío, somos bendecidos, edificados, fortalecidos mediante tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dios bendiga a toda la audiencia, Dios bendiga a tu vida, Dios bendiga a tu casa. Nos gozamos. Recuerda compartir este programa y recuerda que estamos aquí conectados de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, estaremos aquí conectados para compartir una palabra de Dios en este su programa, Despertando tu Espíritu. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor. Recuerde compartir, déjenos su comentario, su petición de oración y estaremos orando por usted. Dios te bendiga, Dios te guarde. También quiero invitarles a nuestra iglesia. Más adelante estaremos haciendo algún video, no sé. Nos falta, la verdad, un poquito el tiempo, o más bien dicho, priorizamos en otras cosas, pero más adelante estaremos haciendo un video donde estaremos señalando nuestra iglesia, nuestra congregación. Nosotros estamos ubicados aquí en Santiago de Chile, en la comuna de Puente Alto. Nuestra iglesia está ubicada en la calle Germán Ebbinghaus, 0258, casi esquina Sargento Menadier. Germán Ebbinghaus, 0258, en la comuna de Puente Alto. Tenemos culto ahí el día domingo a las 6:30 de la tarde y el día martes y día jueves a las 7:30 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el día de mañana en tu programa, Despertando tu Espíritu. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.